al tema político nuevamente, porque lo que ha ocurrido en el Congreso esta semana de verdad ha sido increíble, porque si ya no tuviéramos suficiente, como si ya no tuviéramos suficiente con la forma en la que estamos llegando a esta segunda vuelta electoral y a esperar los resultados en medio de esta polarización de la que ya hemos hablado, pues en el Congreso de la República se salieron con la suya y dividieron una legislatura ordinaria en 2 mini legislaturas. La primera terminó ayer, la segunda empieza hoy. Se salieron con la suya porque lo que están haciendo es pisando el acelerador para hacer reformas constitucionales express. Y esta situación y esta decisión del Congreso de la República llevó a un nuevo enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. El presidente Francisco Sagasti criticó públicamente que el Congreso pretenda hacer, que ya lo está haciendo, reformas cuando estamos hablando de la ley de leyes, y él decía, se espera más reflexión, se espera debate, se espera publicidad de lo que está ocurriendo en el Congreso, información a la gente, en fin. Un enfrentamiento que llevó a que algunos congresistas pidieran censurar a la mesa directiva y por lo tanto vacar al presidente Francisco Sagasti a 6 semanas de las elecciones. ¿En serio? O sea, ¿en serio? Bueno, eso fue lo que pasó. Felizmente esos demonios ya han sido exorcizados. Lo cierto es que hay otros que tendrá que enfrentar el Congreso que se instala el 28 de julio. Un Congreso fragmentado también, 10 bancadas, donde la bancada más numerosa, sin tener mayoría, la bancada más numerosa es la de Perú Posible. Una bancada que lleva como caballito de batalla, de campaña y como, ¿no es cierto?, bandera principal, la convocatoria a una asamblea constituyente, que no está contemplada en ninguna parte de la Constitución, que tendría que pasar primero por un referéndum que debe ser aprobado por este Congreso, aunque hay algunos constitucionalistas que dicen que presentando la iniciativa con la recolección de firmas necesarias podrían hacerlo. Lo cierto es, y eso es lo que pregunta Richard Apolo, a los congresistas electos a los que he entrevistado, si esa es la prioridad en un país que enfrenta pandemia, que está todavía no bajo control, crisis económica y crisis política de representación. ¿Debe ser esa la prioridad del próximo Congreso? Richard Apolo. Dicen que la política es como un juego de ajedrez, pensando cada jugada, esperando la reacción del adversario, arriesgando muchas veces en cada movimiento, más de lo debido. Y como todo en la vida, cada mal movimiento puede traer consigo consecuencias. Y en la situación en que estamos, es decir, en medio de una pandemia, esas consecuencias podrían ser terribles. Mira, en la política no es un jardín de rosas, yo te diría que es un camino de espinas. Hay que saber caminar en él, hay que saber ser muy fuerte y muy contundente, y por algo nos han puesto este año el Congreso del Bicentenario. Mira, con que no joda el Congreso sería bastante. Que haga su tarea, pero que no haga las cosas por molestar. Son los congresistas del Bicentenario, aquellos que hace unos días atrás recibieron oficialmente sus credenciales como nuevos padres de la patria. Una patria tan fragmentada y polarizada que hasta el día de hoy no sabe a ciencia cierta quién de los dos candidatos la gobernará en los próximos años. Lo que sí está claro es quiénes serán los congresistas de las 10 tiendas políticas que tendrán una titánica labor, tratando de buscar consensos en un parlamento sin mayoría absoluta como antaño, donde las experiencias lamentablemente nos ha dejado retumbando en los oídos palabras entre comillas diabólicas, entre ellas cuestión de confianza y cierre del Congreso. Mira, ¿cómo te puedo explicar que la voluntad política del fujimorismo sirvió para destruir el país 5 años? Si alcanza para destruir, sí alcanza para hacer, para construir. Entonces, que no haya obstruccionismo, gane quien gane, que no haya oponerse por oponerse, y que tengamos en cuenta que cualquier decisión que tomemos, esta va a impactar en la vida de los peruanos, porque estamos en un contexto de pandemia. Lo cierto es que la cuestión de confianza al parecer despierta suspicacias en varios partidos políticos y sobre todo en algunos congresistas próximos a terminar su mandato, quienes parecen temer
que una figura como la cuestión de confianza pueda ser usado por el futuro gobernante para, entre comillas, a la mala, cerrar el Parlamento. Buscamos la gobernabilidad y no la crisis. Buscamos la cooperación, la colaboración y no el enfrentamiento. No buscamos aplausos de grupos radicales o antidemocráticos. Este es Luis Valdés, congresista de Alianza por el Progreso y actual presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Un Congreso que, a pesar de estar de salida, pretendía al parecer a través de una cuestionada y para muchos inexistente cuarta legislatura, realizar reformas constitucionales cruciales en temas tan sensibles como la bicameralidad o la cuestión de confianza. He sugerido que sería mucho mejor que sea el próximo Congreso que después de deliberación y análisis de las propuestas, y más aún, después de obtener un consenso muy amplio, sea el que plantee las reformas constitucionales. El señor Sagasti, al mismo estilo de Martín Vizcarra, quiere dictarle al Congreso qué hacer. Quiere que su sucesor pueda cerrar el Congreso cuando se le niegue un proyecto de ley. Quiere forzar la convocatoria a una asamblea constituyente. Quiere pues un gobierno autoritario, totalitario, que avasalla el Congreso. Creo que son cambios a la Constitución que están planteados para tener incidencia en la gestión parlamentaria y presidencial 2021-2026, porque se lo hace un Congreso de salida cuando ya sabe el resultado probable o muy probable de las elecciones, y entonces quiere establecer el marco de funcionamiento del futuro presidente o presidenta. Y es que Valdés, encargado de sustentar los proyectos de reformas que el Parlamento pretendía realizar, acusaba al mandatario Francisco Sagasti de tratar de inmiscuirse en dichas reformas, que decía Valdés, era un tema estrictamente congresal. El tiempo ha sido muy corto, no creo que debieron haberlo visto en una cuarta legislatura. Son temas bastante importantes para el Perú y como nosotros, yo te lo digo a título personal como congresista entrante, yo creo que el Congreso que entre es el que debería revisar en comisiones y como debe ser este tipo de cambios. Para Norma Yarrow, una de las 13 congresistas que Renovación Popular logró sean elegidas en las elecciones del 11 de abril, si bien sostiene que está claro que todo camino o reforma constitucional que pudiera hacerse le compete, de ser el caso, a este nuevo legislativo bicentenario, dice entender al congresista Luis Valdés, teniendo en cuenta el peligro que, según ella, representaría la cuestión de confianza en manos de Perú Libre y la pretensión de una asamblea constituyente que aquel partido propone. Más aún, dice Yarrow, teniendo en cuenta que Vladimir Cerrón está ahora sin ningún impedimento legal que le impida moverse a sus anchas en un posible gobierno de Pedro Castillo. Yo lo entiendo a Valdés, lo entiendo mucho porque de alguna manera ellos están preocupados por esta posición, porque lo han dicho claramente, si a él lo liberan de cualquier proceso legal, él puede tranquilamente, porque va a ser un investigado, simplemente asumir un cargo público. Y imagínate, como te digo yo, imagínate a Antauro Humala manejando las Fuerzas Armadas y a Cerrón de Premier. Ese sería el peor escenario que le pueda pasar a nuestro país. Nos falta Bermejo solamente presidente del Congreso y nos fuimos al acabose, ¿no? El poder real que contiene Cerrón es la cercanía, no diremos el control, pero la cercanía de al menos 20 parlamentarios de Perú Libre, ¿no? Se calcula 22. Hay, sin embargo, ahí algunas figuras que tienen peso propio, me atrevería yo a decir, alguien como Guillermo Bermejo, por ejemplo, creo que le habla igual a Cerrón, no es necesariamente supeditado a él, pero hay otros congresistas que seguramente sí tienen algún nivel de dependencia con Cerrón. La bicameralidad, es decir, la posibilidad de contar con dos cámaras, una desempeñando funciones políticas del Congreso, mientras la otra, más deliberativa y técnica, era junto a la cuestión de confianza otra de las reformas constitucionales que este Congreso, ya de salida, pretendía aprobar. Para muchos, como el constitucionalista Omar Cairo y la recién juramentada congresista Susel Paredes del Partido Morado,
Pretender aprobar la bicameralidad es ir en contra de lo que el pueblo ya decidió y se opuso en su momento en un referéndum, tiempo atrás. Está variando lo que fue la decisión del pueblo en las elecciones, que es elegir un Congreso unicameral por 5 años, no por 2 ni por 3 y que se convierta en bicameral a la mitad, sino hemos elegido los peruanos un Congreso que por 5 años sea unicameral. Todos votamos en un referéndum y la mayoría dijo: no quiero senadores, quiero mantener una sola cámara. Y hay que respetar, pues si no por las puras le consultas a la gente. Entonces, por las puras consultas y no vas a hacer caso, tienes que hacer caso, pues. La gente no quiere una cámara, que no quiere 2 cámaras, quiere una. Ya pues, respeta. Pero miremos el futuro inmediato, al menos en cuanto al Congreso. En ese juego político, en el que estarán inmersos los 130 congresistas recién juramentados esta semana, repartidos en 10 bancadas, ninguna de ellas con mayoría absoluta, teniendo a Perú Libre con 37 congresistas, como la bancada con más parlamentarios, seguida de Fuerza Popular con 24, Acción Popular con 17, 15 Alianza para el Progreso, 13 Renovación Popular y 7 Avanza País. Luego viene Podemos Perú con 5 parlamentarios, al igual que Juntos por el Perú. Somos Perú con 4, para finalmente cerrar con el Partido Morado, que tiene 3 congresistas. Ya ni siquiera hay que decir por dónde van cada uno, ¿no? Yo te diría que en Somos Perú todavía ya no hay Somos Perú, empezando que ya no hay Somos Perú, ¿no? Es lo que han entrado por un partido que ha perdido la inscripción. Las cosas claras como son. Ya estamos hablando de personas individuales. Ahí habría que ver cuáles son los principios de cada de las personas individuales que han entrado como representantes del país. La gente de Verónica Mendoza ya sabemos por dónde se va a inclinar. El lápiz tiene ya claramente su bancada. Los morados, bueno, los morados tampoco existen ya, son los que han salido, ¿no? Hay acá un llamado a todos los tibios, lo digo abiertamente, tibios, aquellos partidos políticos que están siendo o queriendo ser comodines. Dicen que en la vida existen 2 cosas, lo importante y lo urgente. Para Susel Paredes, una de las 3 parlamentarias elegidas por el Partido Morado, si bien cuestiones como la Asamblea Constituyente parecen ser importantes para Perú Libre, ellos deben entender, dice la congresista, que hoy en día, en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica terribles y a punto de enfrentar una tercera ola, no es el momento para discutir temas como la Asamblea Constituyente. Hay 180.000 peruanos muertos. En Arequipa está la variante Delta. Por favor, comencemos con la reforma del sistema de salud. Garanticemos la vida. Después vemos las modificaciones o la posibilidad de la Asamblea Constituyente. Pero yo invoco a todos los congresistas y las congresistas de la República que lo primero que hagamos sea la reforma del sistema de salud. Ni un muerto más por un sistema mal hecho. En adelante veremos, según los movimientos de cada uno de los actores de este juego político, si en realidad cada acción es inspirada en el bien y necesidad urgente del país, o por el contrario, es calculada meramente por apetitos políticos.